Lista de actualidad, Panamá Hoy. Y de vuelta con más, siendo las 7:33 de la mañana. Como avanzaba antes de irnos a la pausa, se encuentra con nosotros el licenciado Alfonso Fraguela, abogado y analista político, para hablar de dos temas que van entrelazados, va uno de la mano con el otro: la transparencia y la corrupción, para algunos intangible, pero que definitivamente la repercusión la vivimos a diario, porque no es más que quitar oportunidades a través de pues malas prácticas en el sector público. Licenciado Fraguela, buenos días. Qué gusto tenerlo esta mañana con nosotros. Muchas gracias, Ricardo. Un verdadero placer tener la oportunidad de compartir contigo y con la fina audiencia de Radio Panamá a través de tu noticiero Panamá Hoy. A ver, ha llegado el punto en esta mesa única del diálogo de tocar estos dos aspectos, o el aspecto de corrupción en particular, que parecía o se veía más bien que iba a ser un tema difícil de abordar. Se han planteado algunos requerimientos por parte de los grupos sociales. Sin embargo, obviamente, estos requerimientos para la administración actual pues representan eh, una contrariedad o dificultades al momento de aplicarlo. ¿Cómo se logra un consenso en medio de un tema tan profundo como lo es la corrupción? Mira, yo siento que con voluntad, voluntad de las partes, evidentemente nos obliga este escenario, lo que estamos viviendo hoy día, a efectuar un análisis de los actos previos que llevaron precisamente a la creación de esta mesa del diálogo. Y me refiero a tres aspectos puntuales que fueron el detonante: el tema del alto costo del combustible, el tema de los altos costos en los alimentos, y el tercero, el alto costo de los medicamentos. Si estos temas hubiesen sido abordados de manera oportuna por el gobierno nacional, en su momento, y estoy hablando prácticamente hace un mes y 2 semanas, antes que se estallara esta crisis, evidentemente no hubiese sido necesario, por lo menos, sentarnos en una mesa del diálogo a través de diversos sectores para abordar el tema de corrupción que todos sabemos que existe y que todos requerimos que definitivamente se busque una solución al tema. El hecho de que se haya creado esta mesa del diálogo y se hayan incorporado prácticamente 9 temas para abordarse, y dentro de ellos uno de los últimos también es el tema de los adultos mayores, el tema de la jubilación. Yo creo que nos obliga no solamente a la sociedad a entender lo que se está analizando, lo que se está evaluando en esta mesa, que me parece que es oportuna, sino también al gobierno a rectificar quizás los errores que en su momento han dejado prolongar, o que han acentuado con esas omisiones que debieron tocar en su momento. Pienso que aquí lo que debe existir es una voluntad de ambas partes, una voluntad del gobierno, que es el que ejerce el poder y tiene esa hegemonía absoluta prácticamente en lo que es la administración pública, a fin de quizás aliviar esa incomodidad que siente el pueblo panameño cuando hablamos de corrupción. Cuando hablamos de corrupción, no hablamos solamente de los nuevos ricos, de las personas que llegan a puestos públicos y se enriquecen a costa de las necesidades sociales, sino también de una forma de retroceso. Cuando estas personas se enriquecen a través de actos de corrupción, se está mermando la posibilidad de que adultos mayores puedan tener un incremento en una jubilación justa, en que la población pueda tener un mecanismo de salud apropiado. Le están arrebatando un plato de comida a un niño, a un estudiante que es el futuro de nuestra patria. Entonces, cuando escuchábamos y hacemos un balance de lo que fue el inicio del gobierno del presidente Cortizo, donde hablaba de que se iban a efectuar actuaciones que iban enmarcadas dentro de su plan de gobierno, que todo iba a ser maravilloso, hemos visto que tuvo quizás una zona de confort con el tema de la pandemia. Y fue precisamente eso lo que lo obligó a dar un giro a su supuesta, y digo supuesta porque no hemos logrado observar ningún tipo de avance en lo que fue su plan de gobierno, y un supuesto giro a su administración producto de la pandemia. Evidentemente,
se dieron cierres, se dieron limitaciones, se dieron cierres de negocios, y esto inclusive todavía estamos hoy día viviéndolo. Y estas situaciones son las que llaman y agudizan aún más el descontento social cuando vemos que se hablan de temas de irregularidades, de corrupción, y el gobierno pues sobre ese tema simplemente dice: este tema es un tema cerrado y sobre este tema no vamos a abordar absolutamente nada. Aquí hemos visto cómo se hizo una transferencia de no sé cuántos millones de dólares a la Universidad de Chiriquí para pagar salarios, y son situaciones que al final el pueblo panameño observa cuáles son las prioridades reales, y es eso precisamente el clamor que creo que emerge dentro de esta mesa del diálogo, que debe ser igualmente comprendida y atendida por todos los asociados. ¿Por qué? Porque al final los temas que se abordan repercuten en nuestro diario vivir. A ver, y ha mencionado uno de los temas que dentro de la discusión de este concepto de corrupción y en el tema de transparencia se abordaron, y que en la representación del Ejecutivo, el viceministro de la Presidencia expresaba que era inviable, o sea, que no era posible, por ejemplo, derogar esta ley que pues permite la reelección en la Universidad Autónoma de Chiriquí, el tema de la convocatoria a una constituyente originaria, que definitivamente ya no hay, obviamente, esa intención, esa voluntad, y el tema del subsidio electoral a los partidos políticos. Son temas muy radicales para poder abordarlos dentro de la mesa como parte de un tema de corrupción, y quizá hay que ir un poco más a la forma, por ejemplo, al momento en el que, porque también hubo una gota que fue, o gotas que fueron derramando la copa, el vaso, y que desencadenaron en todas estas acciones de bloqueos, de cierres y esta prácticamente crisis social que le dio la vuelta al mundo inclusive. Pero debemos ir más a temas de forma que de fondo. Mira, yo siento que más que todo tenemos que irnos precisamente a los temas de fondo. Los de forma no van a poder ser atendidos, y eso se puede ir, como decimos nosotros, evolucionando en la medida en lo que culmina el periodo de gestión del gobierno de Cortizo. El próximo año estaremos prácticamente en medio de un torneo preelectoral, donde todo el mundo saldrá, los aspirantes independientes, los que no son tan independientes, que pertenecen a partidos políticos, lo de los partidos políticos, todo diciendo: yo soy la persona que vengo a solucionar todos los problemas de la población. Y obviamente quizás se desvíe un poco la atención de lo medular, que van a ser los temas de fondo que tenemos que atender. Aquí no puede pasar por alto, o no se puede pasar por alto, un tema como la reforma constitucional. Aquí se habló y fue una propuesta que se presentó, y el presidente, recordemos, los primeros 100 días, remitió a la Asamblea un tema de una reforma constitucional, lo cual pues al final no tuvo el eco en la Asamblea, y entonces la Asamblea también por su parte inició todo un proceso de consulta a nivel nacional. Recordaremos que esto al final sacaron ellos también su propuesta de reforma constitucional, y al final los temas de elecciones de eliminar los suplentes, uno de los suplentes, el tema del periodo de la designación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, eran uno de los tantos temas que surgieron y que al final quedó engavetado, como todo. Posteriormente se han creado una serie de consultas populares donde se ha buscado inclusive la posibilidad de que organismos internacionales entren como mediadores en temas puntuales del país, cuando yo en lo personal y con mucho respeto lo digo, creo que la solución de nuestro país la debe tener el propio pueblo. Buscar a personas de afuera que intervengan en lo que ellos consideran es un mundo maravilloso, una solución cosmética, Nos referimos a la y Caja de que Seguro Social. el tema de la caja del seguro social es el karma que tiene cualquier gobierno, donde vemos situaciones donde las personas pues estamos esperando en cualquier momento que digan que no existen los fondos para continuar pagando lo que Pero ya se son dijo que el la próximo año jubilación. se agotan. Pues esas son las grandes interrogantes que nos Claro. tienen preocupados, y no vemos soluciones, no vemos nada en concreto por parte del gobierno nacional. El gobierno nacional está simplemente aplicando una posición laissez-fairista, dejar hacer, dejar pasar, y vamos a ver hasta dónde llega esto. Y se ha convertido en un gobierno que simple y llanamente procede a solucionar problemas. En la medida que surge un problema, sale a ponerle una curita. Es como cuando tienes un techo lleno de huecos.
se te rompe el techo, tienes una gotera, le pones un poco de cemento para taparlo y después se sale otro hueco en otro lado, le vuelves a poner y así ha sido la característica del gobierno Cortizo, lo cual pues evidentemente ha generado una desconfianza en esta administración y evidentemente cuando escuchamos palabras como esta que emitió el viceministro de Trabajo en el sentido de que los temas de quizás eliminar o modificar la ley de la UNACHI, el tema de la corrupción, al igual que otros, ese tema no será abordado, no es prácticamente imposible. Entonces nos llama mucho más la atención. ¿Por qué? Porque las personas que están ahí fueron electas por el voto popular. Eso no es ni el feudo, no es el terreno de ellos, no es su propiedad. Ellos forman parte en estos momentos de la administración pública porque el pueblo lo eligió por un tiempo definido, por un periodo definido que son 5 años. Y en ese periodo el pueblo panameño confió en lo que fue su propuesta electoral, que al final, pues obviamente hemos visto que no tienen nada que se pueda concretar a corto plazo y que el pueblo pueda sentirse orgulloso de la actuación del gobierno del presidente Laurentino Cortizo. ¿Qué se puede esperar en este punto, ya para finalizar, qué se puede esperar en este punto con esta posición, obviamente, del Ejecutivo y estas peticiones que también son bastante exigentes por parte de los grupos sociales? ¿Qué Mira, se puede encontrar en el desarrollo de esta mesa? yo espero que el gobierno reconsidere la medida. El gobierno no puede en estos momentos proceder a decir, no, aquí el tema de corrupción no se va a hablar, aquí las situaciones sobre la reforma de la Constitución no se va a hablar, el tema de la ley de la UNACHI no se va a hablar, todo lo que yo he hecho no se va a retroceder. Esa no es la voluntad y yo creo que no es la posición más adecuada. Lo que traería esto consigo, Ricardo, es simple y llanamente que los otros puntos vuelvan a ser impactados en los escenarios públicos, es decir, en las calles nuevamente, y no creo que esa sea la intención de la mayoría de los miembros de la sociedad, que día a día vemos cómo podemos trabajar para llevar nuestro sustento y que evidentemente no somos parte de un subsidio de $120 que le dan mensualmente a las personas impactadas por la pandemia. Entonces, desde el momento en que este tipo de protestas pueden desarrollarse en la sociedad, en las calles de nuestro país, automáticamente provoca lo que sería el freno a la economía, el freno, lo poco que se haya podido avanzar de cara a hacer atractivo nuestro país para inversión, para el turismo, para cualquier tipo de otra actividad, inclusive de desarrollo, porque al final esto lo que va a traer es precisamente una desconfianza. Entonces las personas deciden saltarse al país y decir, vamos a esperar, vamos a buscar en otros países cercanos que igualmente están cercanos dentro de lo que es la estrategia logística del mapa y vamos a tratar de pronto de ubicarnos allá que está el ambiente un poco más tranquilo, no hay una crisis social, no hay un problema entre el gobierno y la población y yo creo que es hacia allá donde tiene que reconsiderar el gobierno nacional para tratar de buscar un alivio y una tranquilidad y esa justicia que tanto ha profesado y que evidentemente no se ha cumplido. Agradezco al licenciado Alfonso Fraguela, abogado y analista político, esta mañana con nosotros abordando el tema de la corrupción, sobre todo en el desarrollo de esta discusión de la Mesa Única del Diálogo. Excelente día. Gracias a ti, Ricardo, y a toda tu fina audiencia. Bien, vamos a avanzar 7:47 minutos de la mañana.